de Watson. Esos son los temas principales. Sí, paradigmas antiguos, ¿sí? Los paradigmas de enfermería, los cuidados de enfermería de Watson, y los paradigmas de Villalobos. ¿Sí? Son 4 temas principales en la unidad 3, pero ahora lo vamos a unir y van a ver que van a quedar 3. Leyendo algo, pudieron ver qué era paradigmas. ¿Qué decía Tomás? Bueno, Tomás decía, era conjunto de valores y conocimientos, métodos, investigación. Tenía que haber una comunidad, tenía que haber que estudiar, pasarse, conocimientos, estos ciertos métodos. ¿Cuáles son los paradigmas? Tener un poder. Se van a dividir en 3. El positivismo, hermenéutico y crítico emancipatorio. ¿Sí? Sí, Paula. Vamos a desarrollar. Vamos a comenzar en los siglos X. Van a poder, ¿sí? A través de que de la experimentación, de la observación, ¿sí? O sea, el positivismo, nosotros tenemos, lo que va a basar, ¿sí? En comprobaciones que se puedan demostrar. Si ¿sí? Haber un experimento, nosotros tenemos que observarlo. Ejemplo, era venir a la guardia, ¿sí? No sé, una persona con dolor de cabeza. Eso lo podemos observar. Que le duele, pero no se puede observar, ¿no? ¿Sí? Más o menos se entendió. Perfecto. Hermenéutico. ¿Qué le mueve? ¿Qué hacer? El hermenéutico va a incorporar el positivismo. ¿Sí? Este va a incorporar los aspectos subjetivos y objetivos de lo que se vaya a observar. ¿Se entendió? Y en cambio el crítico emancipatorio va a criticar todo el contexto, todo lo que lo rodea al sujeto de atención, sí, porque dice que el contexto va a influir en la salud del sujeto. Vamos de vuelta, el positivismo se va a basar en el que nosotros podamos observar y comprobar. El hermenéutico y lo subjetivo, lo que no, lo que se puede experimentar, lo que no. Y con el también, que va a ser todo el día donde está el sujeto situado, lo va a criticar, porque también que el contexto va a afectar la salud de este sujeto. ¿Se entendieron los 3 paradigmas? Sí. No podía entrar, tenía el link. Voy a repetirte, pero más. Ahí arrancamos a vuelta. Bueno, acuérdense que esta es la unidad 3 y vamos a hablar de 4 puntos principales. Paradigma de enfermería, cuidado de enfermería, que es la teoría de Watson, para de Villalobos. Acuérdense que el paradigma
Villalobos se vamos a desarrollar. Es un conjunto de conocimiento demandado por la científica, investigar, basarse en algo. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo de los poderes? En la evolución de la que va en el 7, 8 y se tiene hechos que se puedan que se puedan observar. Un que desaparece en el siglo XIX van lo que se puede observar y lo que no, ¿sí? Ahora uno mismo no. Estos excisiones van a influir en el sujeto de atención. ¿Se entendieron los paradigmas y una teoría? Perfecto. Bien, recuerden que ahora vamos a pasar al paradigma de enfermería. Pero, ¿qué dije yo? Que lo íbamos a unir con el paradigma de enfermería de Villalobos. ¿Por qué? Porque el paradigma de Villalobos va a describir, va a desarrollar toda la historia de cómo se llega a construir este paradigma de enfermería. ¿Sí? Así que los dos temas son uno. ¿Se acuerdan cuando Villalobos hizo las etapas? Sí, que hizo las 4 etapas, la hizo con la investigación de la evolución de la historia. Bueno, acá va a ser lo mismo, va a estudiar la enfermería para poder sacar su propio paradigma. Que la historia, léanla, que es muy linda y es muy corta también. Nosotros vamos a desarrollar el paradigma. Bueno, ella dice que el paradigma de enfermería va a comprender 4 conceptos generales. No sé si lo estuvieron leyendo. Sí, que el paradigma de enfermería va a comprender 4 conceptos generales, que son persona, contexto, salud, cuidado de enfermería. Son los 4. El cuidado de enfermería también se conoce como salud y cuidado de enfermería. ¿Sí? Vamos de vuelta. Persona, contexto, salud y cuidado de enfermería. ¿Qué va a decir de la persona? Que la persona es el receptor, es el receptor principal de los cuidados que nosotros vamos a brindar, que los enfermeros van a brindar. Que estos receptores pueden ser individuales, puede ser la familia, puede ser buenas noches, Male, puede ser toda la comunidad. ¿Sí? Luego tenemos el contexto. Porque ella va a considerar que el sujeto va a interactuar con otros, ¿sí? Todo su entorno va a interactuar. ¿Y qué va a pasar? Muchas veces también puede ir en la salud. Luego viene la salud, que es la expansión de la conciencia, ¿sí? Que acá vamos a decir que se identifica como la meta, los objetivos que tiene enfermería. Bueno, ahora nosotros volvemos al principio, ¿sí? Agarrada acá que después volvemos al principio. El paradigma de enfermería va a comprender 4 conceptos generales: persona, contexto, salud y cuidado de enfermería. El receptor, ¿qué quiere decir el receptor? Que va a recibir todos los cuidados de enfermería. La relación de enfermería va a abrir individual, la comunidad, la familia, luego el contexto. ¿A qué se refiere cuando la persona interactúa?
con todo su entorno y que muchas veces esto puede influir en la salud, ¿sí? Como decía Florence Nightingale, tenemos que evitar, la teoría de su entorno que decía, tenemos que evitar malas visitas, malas noticias, ¿sí? Después que hablamos de la salud, que era el tercer concepto, que dice que son, se van a identificar como las metas, los objetivos que tengan estos cuidados de enfermería. Después tenemos los cuidados de enfermería en sí, que son los que brindamos a cada sujeto, siempre teniendo en cuenta su contexto, su situación. ¿Se acuerdan cuando la segunda teórica decía Virginia Anderson hizo los tres niveles de atención entre el enfermero y el sujeto? Bueno, acá se prueba cuando dice los cuidados que brindamos al sujeto de atención, pero siempre teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra, el contexto que se encuentra. ¿Se entendió el paradigma de enfermería? Todo, no queda ninguna duda. Recuerden estudiar la historia de Villalobos, que está al final de esta unidad. Léanla, para que más o menos lleguen al objetivo de cómo se hizo este paradigma. Trata de explicar esto. No puedo seguir. Bien. Es una teórica, ¿sí? ¿Qué va a decir? Va a hablar del cuidado al otro. ¿Pero en qué se basa? La esencia de la enfermería. Las acciones que van a brindar. Cuidar necesita. Pero para tener amor hay que amarnos a nosotros. ¿Sí? Entonces él va a decir, la esencia de enfermería es cuidar. Cuidar se cuida con otros. Para cuidar con otros, va a implementar muchos valores. ¿Sí? Va a implementar el respeto, la consideración, la compasión, la tolerancia, la empatía. ¿Sí? Va a poner muchos valores para que se lleve adelante la acción de enfermería. ¿Sí? También hay que ser inteligente. ¿Sí? Hay que tener inteligencia principalmente. Llega a permitir la relación con los pacientes. Enfermedad. La solicitan a los sujetos que tienen necesidades básicas que nosotros cuando podemos hacer como tolerancia, consideración, ¿sí? ¿Para qué? Para satisfacer estas necesidades. Por eso, como un ser complejo, como decía el paradigma, ¿qué tenemos que comprender? La persona en la situación que está, en el contexto que lo rodea. Por eso es complejo y por eso hay que tener estos valores, él dice, principalmente la empatía. ¿Sí? Es decir, la enfermería es una disciplina humanística. Implicar cuidar al otro, sí, donde la fundamental valor. ¿Se entendió, Walter? Cuando ustedes hablen de WhatsApp, es de cuidado del otro, pero con amor y con valores principales. ¿Sí? ¿Se va ahí? Todos entendemos los mensajitos, ¿no? El freno. Bien, con la teoría de Watson, terminar la unidad 3.
Los anexos tienen varios temas principales y el código de que esos son los nucleamientos, que acá nada más está un poco más de que lo se puede dar una leída para tener algo más complejo. Bien. La unidad es el parámetro, que son tres principales, no me sale la palabra. Luego tenemos ahí va a estar la estigma y los cuidados de la teoría de Watson que vimos recién. Vuelvo a repetir los sindicatos, los colegios y los códigos de ética. Estamos grabando, perdón, con los nucleamientos, que acá está un poco más desarrollado. Pueden revisar los anexos. Lo que vamos a hacer, te lo preguntan, son las leyes. Que anoten empecé el ejercicio, sí. ¿En qué página está lo de los anexos? Al final del libro por PDF, ¿alguien lo tiene? Ah, bueno, se lo busco. Bueno. Es fácil. Tres leyes principales. En toda la Argentina 4004, 2004. Y de Santa Fe, ejercicio de la profesionalidad de enfermería, está regulado por la ley 500. ¿Sí? Está la ley lo vuelvo a en el 40, que este se actualizó en el 2010, que licencia de salud. ¿Se entendió? De la ley. Sí. Sí. Bien, empecemos de vuelta. Acuérdense, la enfermería realiza en la Argentina va a estar regulado por ley nacional 4. Y en la provincia de Santa Fe, el ejercicio de enfermería también hay 1960, que tiene decreto 1045, que este se actualizó en el 2019, sí, que es el que incorpora a los profesionales de la enfermería, sí, a los profesionales licenciados en enfermería, los profesionales bien, que el de la salud, perdón, que incorpora como profesionales de salud. La
Acá es la unidad 3. Que retomemos algo, quieren que ayuda o dejamos toda la clase preparada con toda la unidad para mañana, como ustedes quieran. La unidad más pesada es la primera, después las demás son más tranquilas y son más leve, todos estamos viendo con todo, siempre vivimos hablando de la evolución acá. Bueno, ¿hay alguna duda? Volvemos a ir al... Sí, Ale, sí, así con los conceptos como vos lo das y todo eso, o sea, si lo hablamos así frente a los profes, los van a tomar bien, ¿no es cierto? Porque me encanta cómo lo explicás, por eso, y está bueno tomarlo así, como una historia, digamos. claro, es que la enfermería, esta materia es una historia. Lo que yo te recomendaría, sí, yo rendí bases, es tener un poquito más, palabras más complejas, no tan así crudo, porque bueno, yo se lo intento explicar, pero tenerlo así, pero con un poquito de palabras más complejas. Pero sí, puedes rendir así. Perfecto, es para tener una idea, obviamente, nunca rendimos y yo en particular Claro, nunca claro. rendí, menos un final y menos oral. Por eso te digo, vos ya conocés por ahí más profesores y demás, era una pregunta para saber un poquito. Bueno, así de consejo mío. Estudien un tema, prepárenlo bien, por si la docente se siente y dice, desarrollenme su tema, en esta lado puede empezar a hacer preguntas. ¿Sí? Bien. La técnica es primero leer, después subrayar, después resumir y después estudiar. Son 4 veces que leemos todos. Bueno, esperen que vamos del principio. La unidad 2, vamos de la unidad 1. La unidad 1 tiene 3 temas principales. Evolución histórica de la enfermería, evolución histórica de la enfermería, teórica de enfermería y aportes latinoamericanos. Si no están todos en el grupo, ahora dejo mi número, que acabo de subir las plaquitas de los aportes. La unidad 2 tiene también los conceptos de enfermería, funciones de enfermería, Villalobos y las etapas, ¿sí? Y los nucleamientos. Luego viene la unidad 3, que tiene paradigma de enfermería, cuidados de enfermería de la teoría de Watson. Y los anexos tienen las 3 leyes y el decreto. Nada más que eso. Sí, Villalobos, retoquemos etapas. Tiren ahí todo lo que ustedes quieren que nosotros estamos a tiempo. ¿Quieren que leamos? Sí, Lore, si vos no aprobás este final, en el próximo llamado, que las inscripciones son del 5 de octubre a las 12 del mediodía del 6 de octubre, te vuelves a anotar. No hay problema. Jazz. Sí, Estaba la ley nacional, la 24.004, la sí, ley provincial 12.501, sí. y la otra, ¿cuál es? Porque el decreto es La otra la ley ley provincial es la 13.000. 13.968. Ahí está. Dentro de está el decreto 4.045. Ahí está.
Listo. La repasada la unidad 2. Bueno, O arrancamos de la unidad 1. ¿Qué les parece? ¿No tienen dudas de la unidad 1? No, bien. Sí, el decreto está en la 13.000. No, 13.968. Así como lo gusta. Bueno, arrancamos de la 1, ¿les parece? Vamos lo más rápido posible. Bien, cuando hablamos de la evolución de la historia, ustedes recuerden que la enfermería, como subgrupo de la sociedad, necesita dar respuesta, porque en cada proceso, en cada evolución y en cada revolución hay necesidades básicas, que enfermería se tiene que adaptar y brindar los cuidados, ¿sí? Para hacer estas necesidades. Por eso estamos con la historia primitiva. ¿Qué historia primitiva? Siempre nunca se supo bien cómo diferenciar a médico y ser enfermera. Solamente existía una diferencia que era el género, ¿sí? ¿Cuál era la que atribuían a la mujer? Que tenía que cocinar, que tenía que limpiar, que tenía que cuidar. Entonces, por ese simple hecho, la mujer era enfermera. Y por ser hombre, ser médico, ¿sí? Por eso en las antiguas civilizaciones, la enfermera era esclava. ¿Por qué? Porque la enfermería en las antiguas civilizaciones se veía como un castigo que se le daba a las mujeres pobres, a las mujeres presas, a las prostitutas, y encima no estaban ligadas a los hospitales, estaban ligadas a las manos religiosas, ¿sí? Las mujeres esclavas, las enfermeras esclavas, para ir a brindar sus cuidados, necesitan, ¿sí? Los médicos, los maestros brujos, los sacerdotes, los curas, ellas eran quienes estaban abajo de las manos religiosas, ¿sí? Por eso decían que las enfermedades eran mágicas, ¿sí? En las antiguas civilizaciones no había una investigación profunda. Entonces, ¿qué decían? Las enfermedades eran mágicas. ¿Y quién tenía un alto estatuto por eso? Los médicos brujos, los sacerdotes, ¿sí? Pero bueno, todo esto empezó a cambiar cuando se empezó la evolución. Apareció una tablilla como de 4.000 años de antigüedad que tenía prescripciones de curaciones. No decía de qué enfermedades, pero de curaciones. Y ahí empezó a desarrollarse todo. Ahí empezó la evolución. ¿Por qué? Porque en distintos países empezó a evolucionar. Sí, en Babilonia. ¿Qué empezó? Apareció el código de Hammurabi. No sé si se pronuncia así, pero ahora lo voy a escribir. Que este código empezó a hablar de la salud pública, del saneamiento, de la práctica de cirugía, la diferencia entre medicina veterinaria y medicina humana, ¿sí? Si bien acá en Babilonia no había un documento específico de enfermería, pero igual así empezó a evolucionar la salud, que más adelante vamos a desarrollar. Después en Egipto también hubo evolución. Apareció el papiro de Herbes. ¿Qué era el papiro de Herbes? Era un documento que contenía enfermedades, sustancias utilizadas como fármaco, ¿sí? Y también apareció en Egipto la práctica de la momificación, que era más en creencia eso, ¿sí? Era para la gente que creía la vida después de la muerte, etc. En hebreo también se empezó la evolución. Apareció el código de un mosaico, que este cubría todos los aspectos, ¿sí? Y principalmente el individual, hacía mucho hincapié en la salud individual, en la higiene, en el descanso, en el sueño. Empezó acá en Hebreo a desarrollarse lo que era limpio y sucio, ¿sí? El uso correcto de la cuarentena para las enfermedades que se podían contagiar. Es más, hasta trajo no para la menstruación y para los embarazos para las mujeres. En África, ya la revolución fue que las enfermeras tenían todos los roles, eran herbolarias, eran parteras, eran madre de cría, eran cuidado de niños, cuidado de ancianos. En la India, ¿qué empezó? Empezó a haber hospitales, pero los hospitales estaban bajo hombres,
¿sí? No son las de los hospitales, perdón. En India empezaron a haber hospitales y estaban bajo el dominio de hombres. Pero ¿qué pasa? Si había documento de enfermería, ¿quién era? Seguían siendo las mujeres. Pero ahora empezaban a hacer un cuidado más comunitario, empezaban a abrirse más, empezaban a tener más roles, ¿sí? ¿Qué pasa en China? Los países donde se hace una revolución. Aparece la acupuntura, los pasos de examen. No sé si alguien es recurso. Bueno, aparecen los acupunturos y los pasos de examen. ¿Cuál es? Mirar, echar, preguntar y seguir. Que eso más adelante en la breve trayecto. Fanny, no entiendo la pregunta. ¿Qué hizo que fuera evolucionando? Esa parte me perdí. Control el documento empezaron a revolucionarse, ¿sí? Aparte empezaron a crecer todos los continentes, empezaron a descubrir nuevos continentes, ¿sí? Bueno, en China aparecieron pasos de examen, sí, como mirar, escuchar, preguntar, sentir, que esos pasos son los que hoy día están en el examen físico, que lo van a dar en trayecto procedimental, en el taller 4, ¿sí? Después está Grecia y Roma, que allá estaban los templos donde se adoraban a sus dioses, ¿sí? Y, bueno, y ahora se empezó a utilizar como centros de curaciones, sí, ahora no, en ese momento, y curaban los médicos, médicos brujos, ¿sí? Todo eso empezó a evolucionar en los países. Después empezó a crecer la iglesia, sí, como ese es el papel de la religión, sí, el título dice así en el material, empieza a crecer la iglesia, y la iglesia, como tenía muchos conflictos con los pensamientos científicos y los descubrimientos, ellos estaban de acuerdo con abrir hospitales, institutos, a donde cuidar personas, viudas, huérfanos, pobres, pero no estaba de acuerdo en que eh, supieran si las pensiones, las curaciones, no estaba de acuerdo que se informaran, estaba de acuerdo, sí, de crearlos. No problema con las ciencias, con los científicos, no estaban de acuerdo que estos se informaran. Ya una vez que se desarrolla el papel de la religión, arrancamos con la enfermería moderna, que va en el siglo XVIII y siglo XIX. Bueno, acá el mundo empieza el Renacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezan a haber muchos descubrimientos, ¿sí? Empiezan a haber descubrimientos en la medicina, se empiezan a ver nuevos continentes, hubo una evolución económica, las naciones se hicieron independientes, estuvo la revolución industrial, mucha gente que trabajaba en el campo empezó a trabajar en fábrica, y gracias a esto empezaron a haber problemas de salud. ¿Por qué? Hubo nuevas enfermedades, sí, de transmisión. Los comercios, ¿cómo se deshacían? Por los barcos. ¿Qué había en los barcos? Ratas. Estas ratas empezaron a transmitir peste. La fuerza de trabajo se empezó a disminuir. Cada vez había más enfermedades, como el cólera, ¿sí? Había buenas condiciones para trabajar, muchas horas trabajaban, y no solamente el problema del sector del trabajo, sino también hubo problemas en el sector de los prenatales, de los niños, de los bebés. No había mucha falta de cuidado, mala nutrición, malas técnicas de parto, y también esto trajo problemas porque hubo un elevado, sí, índice de mortalidad tanto materna como infantil. Fueron los problemas de salud, ¿sí? Bueno, hasta que, como yo les había dicho antes, la enfermería no es muy bien vista porque recaía como castigo a las mujeres pobres, etc. Y muchas veces ni se pagaba. Entonces, ¿qué pasa acá? Antes que termine la revolución, antes que
con toda esta revolución, vamos a decir, aparece el Instituto Diaconista en Alemania. Sí, que fue el primer instituto que empezó a formar enfermeras. Lo van a conocer porque acá se profesionaliza Florence Nightingale. Ellos empezaron a demostrarle al mundo que la acción de enfermería realmente era muy importante en todo el mundo. Los cuidados que brindaba la enfermería eran muy importantes en todo el mundo, ¿sí? Y gracias a esto, a esta revolución que hizo el Instituto Diaconista, se empieza a expandir por todos los continentes. Se hizo muy famoso. ¿Y por qué también se hizo famoso? Por Florence Nightingale. Ella se profesionalizó 3 meses allá. Cuando ella sale de ahí, aparece la guerra de Crimea. El instituto, los departamentos de guerra se comunican con ella, todo como una historia, le cuento. Se comunican con ella, le piden que reclutan más enfermeras para que vayan a esta guerra, ya que la mortalidad era muy alta, era casi un 50%. Había muchos heridos, pocas curaciones. ¿Y ella qué va a hacer allá? Aplicar su teoría. ¿Cuál era su teoría? La teoría del entorno. ¿Qué hace junto a estas enfermeras? Van a hacer cocinas dietéticas, lavanderías, centros recreativos, van a vaciar la basura, van a baldear, ¿sí? Van a poner en práctica a esta teoría, la cual logró que la mortalidad de todos esos soldados bajara, ¿sí? ¿Se va entendiendo ahí? Perfecto. Hasta acá era la historia de enfermería. Ahora vamos a las teóricas, que son 5. Empezamos con Florence Nightingale, que nace en el 1820 y fallece en 1910. ¿Sí? Es conocida como la madre de la enfermería moderna. Su teoría es conocida como la del entorno. ¿Por qué la del entorno? Porque ella decía que, y tenemos que saber toda la fecha. ¿Por qué se basaba en el entorno? Tenía que manipular el ambiente. Muy bien. Y tenía valores. ¿Alguien sabe cuáles eran esos valores? Bien. Los valores. Ay, perdón. Vuelta. ¿Qué? Hacer limpieza más profunda, o sea, limpiar varias veces, como dijiste antes, el clima del ambiente. Perfecto. Los valores que ella tenía era la observación. ¿Sí? No solamente iba a observar al sujeto de atención, sino que iba a observar a las enfermeras. ¿Por qué? Porque en esa época no era normal bañarse. Y ella exigía que se bañaran y que se lavaran las manos. ¿Sí? También ella fue que decía que el entorno influía en todo. ¿En qué? En las visitas, qué persona entraba, las noticias, qué emoción causaba, hasta decía que los animales domésticos le hacían bien al sujeto de atención. Hizo sus conceptos de ventilación, iluminación, higiene, temperatura, dieta, ruido. ¿Se entendió esta teoría? Perfecto. Luego viene la teoría de Virginia Anderson, que ella nace en 1897 y fallece en 1996. Su teoría se va a basar en las necesidades básicas. ¿Qué va a decir? Voy a ayudar al individuo con las acciones de enfermería, a su recuperación, a las actividades que no pueda realizar, a realizar la muerte digna. Sí, y lo voy a ayudar a que recupere la independencia lo más sano posible. Ella está de acuerdo con brindar cuidado y llevar todo lo que tenga que llevar, pero con el objetivo de que logre la independencia lo más posible. Por eso ya va a ser el tipo de en relación enfermero-paciente.
va a ser la reacción y sustitución, que va a ser la que el sujeto de atención, el paciente, puede realizar la actividad. Sí, el ejemplo que hay en el libro que está muy bueno es la zona nasogénica para pasar el alimento. Después tenemos el segundo nivel, que es la ayuda, que es la colaboración con el paciente. ¿Sí? Sí, para saber la necesidad, no, alcanzándole los elementos, llevándole la cuchara a la boca. Y después está la tercera, que es acompañamiento. Ya es cuando el sujeto está bien, pero necesita un asesoramiento. Y acá en el ejemplo que le dan en el libro es un asesoramiento de nutrición, ¿sí? Porque estábamos hablando de la comida. Y después plantea 14 necesidades básicas, que son las necesidades que hoy hacemos todos. Nosotros respiramos, nosotros comemos y bebemos, nosotros eliminamos, nos movemos y nos mantenemos, dormimos y descansamos, ¿sí? Nos vestimos adecuadamente, mantenemos la temperatura, tenemos una higiene corporal, hoy nos bañamos, evitamos los peligros ambientales, tenemos comunicación con el entorno, tenemos una religión, un trabajo, una recreación. ¿Sí? ¿Se entendió la segunda teórica? Bueno, vamos a la tercera. Dorotea Orem, de 1914 al 2007. Su teoría es la del autocuidado. Ella va a ayudar al individuo, sí, va a ayudar al paciente, al sujeto de atención, a llevar a cabo y mantenerse por sí mismo, con acciones de autocuidado. ¿Sí? Está bien, yo te voy a ofrecer todas las acciones que enfermería te puede ofrecer, pero con el objetivo de que vos aprendas para tener tu propio cuidado, ¿sí? ¿Este se entendió? Acuérdense que yo lo explico para que lo entiendan. Después, si quieren más complejo, en el libro. Vamos a la cuarta. Peplau, creo que se pronuncia así, que va de 1909 a 1999. Ella se va a conocer como la madre de la enfermería psiquiátrica, psicodinámica también. No vi más. Bueno, ¿ella qué va a decir? Que es un instrumento educativo la enfermería, ¿sí? Es una fuente, ¿sí? O una fuerza para promover la vida del sujeto de atención, no solamente en el ámbito de salud, sino en todo su entorno, ¿sí? En lo creativo, en lo comunitario, en lo social. ¿Sí? ¿Ese se entendió? Yo veo que una sola persona me está contestando. Perfecto. Vamos a la última. Nota, por eso tardo en contestarte. ¿Está bien? Bueno, vamos a la última. Leininger. La conocen así, no me sale pronunciarlo y la fecha me olvidé de colocarla. Si alguien la tiene, la puede poner en el chat. Ella va a ser conocida como la teórica transcultural, ¿sí? Ella va a decir, va a haber cuidados para unas personas como para otras y otros cuidados para todas las personas por igual. Pero ella va a decir, vamos a entender las discapacidades, las vamos a afrontar la recuperación de la salud, vamos a afrontar los tratamientos, sí, las muertes y otras condiciones que nos pueden dejar, sí, como consecuencia de cualquier enfermedad, pero de forma culturalmente coherente y beneficiosa, ¿sí? Comprendiendo. Gracias, Martín. Comprendiendo también el contexto de la persona. ¿Bien? ¿Se entendió la última teórica?
Perfecto. Vamos a los aportes latinoamericanos. Recuerden que los aportes latinoamericanos vamos a desarrollar la enfermería, vamos a desarrollar estos periodos en 30 años, de 1900 a 1930, de 1930 a 1960, y de 1960 hasta la actualidad, o en el libro dice de 1978. Bueno, cuando yo hablo de primer aporte, usted me pone 1900 a 1930 y 3 subtítulos. Primer subtítulo, perdón, periodos. Segundo, práctica de salud. Tercero, práctica de enfermería. ¿Qué va a pasar acá en el periodo? Cuando hablamos de periodo, hablamos a nivel nacional. El modelo de desarrollo económico que se conocía hacia afuera. ¿Por qué? Porque éramos productores de materia prima. ¿Y qué hacíamos? La exportábamos a los países más desarrollados. Entonces, ¿qué va a conllevar estas prácticas de salud? Más vigilancia, saneamiento, limpieza en los puertos, porque si aparecía una enfermedad que requería cuarentena, me ponía una traba al comercio. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron para que no sucedieran estas cosas? Campañas de prevención, campañas de sanitarias, ¿sí? ¿Para qué? Para prevenir enfermedades y iban dirigidamente, ¿sí? Dirigidas a la producción agrícola, a la extracción minera, más enfermedades había. ¿Sí? ¿Se va entendiendo ahí? Y luego vamos a la práctica de enfermería. Estaba ligada al crecimiento de los hospitales, sí, ahora estaba centrada en los hospitales, pero seguían bajo manos religiosas, por él iban a hacer una tarea social, médica. ¿Se entendió todo? Recuerden que esta clase va a quedar grabada. Bueno, hablamos de 1930 a 1960. Vuelvo a poner de vuelta. Las periodos, práctica de salud y práctica de enfermería. ¿Qué pasa en este periodo? El desarrollo se conoce hacia adentro. Antes se conocía como hacia afuera, ahora hacia adentro. ¿Por qué? Porque en 1930 hubo una crisis que representó una comercio exportador. Pero implementaron el mercado interno para su desarrollo más autónomo, ¿sí? Este desarrollo que empezaron a implementar creció, imagínense, creció lo rural un 15% y lo urbano un 50%. Miren la revolución que se hizo por una depresión, por una crisis. Dejamos de sacar afuera la materia prima, la empezamos a implementar adentro y empezamos a crecer. ¿Sí? ¿Qué pasa en la práctica de salud? Empieza a ser una práctica de salud más centrada en las enfermedades. Antes se centraba en cuidar los puertos para que no haya enfermedades. Bueno, ahora no se va a centrar en las enfermedades y se va a dividir en dos grupos de atención médica. ¿Por qué? La atención médica se va a dividir en dos grupos porque la sociedad empezó a crecer. Y ahora había más gente trabajando y ahora hay un desarrollo interno. ¿Sí? Va a haber grupos urbanos pudientes y grupos no pudientes o clases obreras. Los pudientes se va a hacer cargo de la medicina privada. En cambio, la gente no pudiente, la gente obrera, se va a hacer cargo el Estado. ¿Sí? ¿Se va entendiendo cómo se va evolucionando, qué va pasando? Perfecto, sigamos. La práctica de enfermería sigue estando centrada en los hospitales, ¿sí? Pero se centra con los avances científicos, se empieza a actualizar la enfermería. Pero acá hay dos problemas. Ahí hay uno. ¿Por qué? Porque aumentan los auxiliares en la enfermería. ¿Pero por qué aumentan los auxiliares? Porque hay más práctica. Pero no aumentan la carrera de enfermería. Porque no hay práctica, hay más. Entonces, eso porque no estimulaba a seguir la carrera.
Y acá empieza la revolución. ¿Cuál es la revolución? Que aparece el cambio de plan en la carrera de enfermería porque no crecían los números. ¿Por qué? Porque no había prácticas, ¿sí? Entonces empieza la revolución, la carrera de enfermería tiene que cambiar el plan para poner más práctica, para así crece la gente que vaya a estudiar esta carrera. ¿Se entendió? Acá es donde va, digamos, hacia adentro y hacia afuera. No, la de adentro y hacia afuera es la de 1970 al presente. Esta es solamente hacia adentro. Ay, listo, me salté. Perdón. ¿No? ¿Está bien? Perfecto. Vamos al último periodo. Pongan 1960 al presente. Pónganlo de subtítulos. Periodos, características de las prácticas de salud y prácticas de enfermería. ¿Qué pasa en esto? Ocurre crisis. Por la reducción del crecimiento, tanto interno como externo. Al ver tantas crisis, ya se va a reducir lo externo y lo interno. Empieza a haber deuda externa, ¿sí? Va a haber desempleo, ¿sí? Cuando se baja el desarrollo interno, hay desempleo, ¿sí? Y luego hay deuda externa, ¿sí? ¿Va entendiendo? Después tenemos las prácticas de salud, que acá van a aparecer cambios fundamentales, la medicina empieza a evolucionar, sí, va a haber un médico generalista, ahora los hospitales se centraban más servicios, ¿sí? ¿Y qué pasa en la práctica de enfermería? Se centra en los hospitales, y como empezó a crecer la carrera de enfermería, aparecen cursos especiales, ¿sí? Como materno-infantil, medicina quirúrgica. Imagínense en que creció tanto la carrera de enfermería en este año que la formación de enfermería para la educación superior. ¿Entendieron cómo va evolucionando de la historia primitiva hasta los últimos aportes? Bien, eso era la unidad 1. Nos queda la unidad 2 y terminamos toda la materia. ¿Hacemos la unidad 2? Bien, la unidad 2 tiene 4 temas. Concepto de enfermería, funciones de enfermería, Villalobos y nucleamientos. Cuando hablamos del concepto de enfermería, siempre vamos a encontrar que dice, bueno, enfermería es una profesión y una disciplina. Sí, es verdad, pero ¿por qué? La profesión va a adaptar 4 pasos. La aplicación, que son las prácticas, o sea, que son los accesos a enfermería, que a la hora de tomar decisiones, nosotros somos independientes. Porque tenemos que es el marco legal, es basal, leyes y estatutos y normas, que es un marco de conducta, ¿sí? ¿Y por qué es disciplina? ¿Qué es un marco teórico? Que va a poseer, perdón, va a poseer un cuerpo en el proceso de enfermería, la etapa de enfermería, que son las acciones que enfermería brinda. ¿Qué podemos decir de enfermería? Enfermería es una disciplina y una acción cuyo objetivo es satisfacer las necesidades sociales y comunitarias. ¿Sí? Acuérdense esto y anoten que está el concepto de la 65, perdón, 55, ¿sí? Porque se lo pregunta, la fácil, lindo, y ese concepto, gracias a las, ¿sí? Las 5 teóricas que dimos recién, y ahí va a decir qué parte de ese concepto pertenece a que lea. Eso, concepto de enfermería.
Ahora vamos a las funciones de enfermería. Tiene cuatro funciones, que estas funciones son las que están reguladas por las leyes que acabamos de leer en los anexos. ¿Vieron cómo se une todo con todo? Tenemos la primera función, que es la asistencial, ¿sí? Va a estar basada en la mitología, ¿sí? Que son los cuidados que enfermería le va a brindar al sujeto de atención. ¿Pero qué cuidados? Cuidados que tienen que tener un plan con unas técnicas, con ayuda de otros, ¿sí? ¿Cuál es la segunda función? ¿Cuál es la primera función? Bueno, la primera función es asistencial. Quiere decir que es la función esta, es las acciones que va a brindar enfermería. ¿Cómo tienen que ser estas acciones? Con unos planes, planeado, con objetivos, con estrategias, con ayuda de otros profesionales, ¿sí? ¿Cuál es la segunda función? La docente. Sí, son los licenciados en enfermería que ejercen la docencia para seguir enseñando estos conocimientos, ya que en el área de salud, ¿sí? La formación, la capacitación, la educación es constante, ¿sí? Luego viene la tercera función, que es la administración, que enfermeros que tienen la función de administrar los servicios en en los hospitales, en sanatorios, en centros de salud. ¿Qué pueden administrar los enfermeros? Los medicamentos, los enfermeros que hay por piso, las camas disponibles, ¿sí? Y luego viene la cuarta función, que es la investigación, que son los enfermeros que cumplen el rol de investigar, ¿sí? De investigar, de descubrir, de desarrollar. ¿Qué pueden desarrollar? ¿Qué pueden descubrir? Los avances médicos. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos adaptar y poder darle una satisfacción con nuestras acciones a esa gente que requiere nuestros cuidados por necesidades. ¿Se entendieron las cuatro opciones? Perfecto, vamos a Villalobos. Villalobos tiene cuatro etapas. La primera es la práctica, después de la administración, la tercera, investigación, y la última es la teoría de enfermería. Presten atención porque en estas cuatro etapas se va a unir todo y creo que van a entender toda la materia. Si no, volvemos a volver. La práctica, que va del siglo XIX a 1938, siempre apréndanse bien las edades, los números, los años, ¿sí? ¿Qué va a decir ella? Que esta práctica se va a basar en todos los estudios que se hizo de todas las comunidades primitivas, de todas las sociedades primitivas, de la enfermería moderna, y va a decir, pero si enfermería siempre se basó en práctica. Sí, es verdad, porque se basó en práctica. Porque ustedes se acuerdan que por el simple hecho de ser mujeres y tener el rol asignado de que tienen que cocinar, de limpiar, solamente se basaban en práctica, no tenían una base teórica. Sí, por eso ella dice esto. Pero también dice que en el siglo XVII y XIX aparece la revolución. ¿Con qué? ¿Se acuerdan? Con el Instituto Diaconista y con Florent. ¿Qué hizo Florent? Se fue a la guerra y el Instituto Diaconista empezó a demostrar que realmente los cuidados de enfermería eran importantes. Y acá, en estos años, se empieza a plantear, a desarrollar lo que son las teorías, ¿sí? La base teórica de enfermería. Y gracias a este descubrimiento, gracias a esta revolución que hizo el Instituto y Florent, las características principales de esta etapa fue que ahora a esta carrera la ejercían más mujeres, pero por decisión, porque dejó de ser castigo. ¿Sí? Se formaban y se educaban en hospitales ahora.
¿sí? La enseñanza nos las daban más profesionales, por ahora nos las daban profesionales, pero se ve cómo se van uniendo todo con las antiguas civilizaciones en esta práctica, ¿se entendió? Ay, me contestan. Genial. Vamos a la segunda etapa, que es la educación y la administración, que va de 1938 a 1950. Claro, como ahora empezó a haber una etapa en donde había una base teórica, en donde nos formábamos en hospitales, esta etapa se va a encargar de buscar soluciones a los problemas educativos y administrativos que había en enfermería. Si bien en la etapa anterior se empezó a ver una base teórica, no estaba bien desarrollada, ¿sí? Entonces, ¿qué se va a encargar esta etapa? De las soluciones a problemas educativos y administrativos que vamos a tener, ¿sí? Acá se experimenta reformas y preparación para los nuevos profesionales, se entrenan a docentes, pero ojo, ¿se acuerdan que en la primera etapa decían que los docentes que nos enseñaban eran médicos? Bueno, acá se están enseñando y a docentes enfermeros, ¿sí? Hay cambios en el cambio de plan, ¿sí? Las características principales de esta etapa, ¿cuáles son? Empiezan a abrirse escuelas, empiezan a abrirse facultades, empiezan a abrirse universidades, cada vez vamos creciendo más. Aparecen los grados postbásicos, aparecen maestrías, tenemos un soporte gremial. ¿Sí? ¿Se van dando cuenta cómo va creciendo por etapa? Luego tenemos la tercera etapa, que es investigativa, que va de 1950 a 1975 o 70. Acá se empieza a investigar, creció tanto que ahora necesitan desarrollarse más, empiezan a temas muy enfocados, ¿sí? Como qué administrar, qué necesitamos, enseñamos, necesitamos estrategias, ¿sí? Gracias a estas investigaciones que se empezaron a realizar, obviamente que estudiando de lo primitivo, empieza a crecer, ¿sí? Tenemos hasta programas universales, ¿sí? Se empieza a expandir todos estos sistemas, todos estos programas a todo el mundo. ¿Sí? Acá se vuelven a implementar los cambios, las características principales. Aparecen los cambios de cambios de planes. Y al final del siglo 70, que es lo más importante también, aparecen los doctorados. Si se acuerdan que en el anterior estábamos en maestrías, ahora estamos en doctorado. ¿Y qué pasa en el teórico? Que es la última etapa, que va del 1965 al 70 a la actualidad. Se llega a la conclusión de que lo teórico es lo más importante del desarrollo para el futuro. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica principal? Que si nosotros investigamos, tenemos que analizarnos y una práctica que realizar. ¿Entendieron las 4 etapas de Villalobos? Bien, vamos a los nucleamientos. Son 3. Asociación de enfermería, colegio de enfermería y gremio. ¿Qué se va a hacer la asociación de enfermería? Ella va a hablar por el crecimiento de los profesionales, ¿sí? Tanto ético como cultural. Va a querer que crezcan. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué son las acciones que esta asociación nos brinda? Organización de eventos, jornadas de capacitación, congresos, ¿sí? El colegio de enfermería, que es el segundo nucleamiento, acá el gobierno de la provincia delega el control de las matrículas, ¿sí? O sea que va a velar que los cuidados que enfermería le brinda al pueblo
sean de calidad, sean desarrollados adecuadamente, sean avanzados, ¿sí? Y el tercer nucleamiento, que son los gremios, su función es lograr las mejoras necesarias para sus miembros, ¿sí? Va a hacer las mejoras necesarias para los enfermeros, ¿sí? Las condiciones laborales, los turnos que trabajan, las cantidades de horas que trabajan, ¿sí? El pago. Bien. Terminamos la unidad 2. ¿Se entendió todo? ¿Quieren que volvamos a algo? Dimos la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, dimos los anexos. Recuerden estudiar la historia de Villalobos, por qué llega ese paradigma. Estudien el concepto de la UNR y los anexos, si quieren, estudienlo para tener un poquito más de complejidad en los que son los nucleamientos. ¿Sí? ¿Se sacaron todas las dudas? Sí. Bueno, por favor, apenas se cargue la comparto al link. Dale, por favor, me ayuda un montón. Bueno. Gracias. Bien, entonces, no, de nada, no queda ninguna duda, nada. ¿Terminamos acá? Perfecto. Mañana vamos a hacer el lunes, si no es triple choy, es oral. listo. Me paran el tema, empiezan a hablar ustedes, como yo los vea, le hago preguntas, ¿le parece? Si quieren con la cámara apagada, no hay problema. Genial, me encanta. Bueno, Amanda, no hay problema. Cualquier cosa, comunicarnos, hablarnos al grupo que nosotros contestábamos, hablarme al privado, preguntarle a tus compañeros. Así que bueno, el lunes, si quieren engancharse ustedes, yo lo voy a comentar en el grupo. Y el lunes, a la hora que ustedes puedan y quieran, me mandan un mensajito, yo los llamo, hablamos, 10 minutitos, 5, depende cómo los vea. ¿Les parece? Sí, está buenísimo, dale, quedamos así entonces. Vamos a tratar más, yo en particular me gustaría que sea temprano para ver si decido presentarme o no. Bueno, dale, no hay problema, no hay problema. Hasta luego, chicos. Mil gracias.